Bienvenidos a la Maratónica. Gracias por este día y todos los que nos ven en este momento. Quiero hablarles, si usted se acaba de conectar, testimonios poderosos, música, adoración, preparando la palabra. Quiero compartir acerca de los decretos de fe. Vamos a la Escritura, decretos, comandos, órdenes de fe. Analicemos, y yo les voy a, cuando termine la predicación, más tarde, más adelante, voy a poner un enlace para que ustedes constaten de lo que yo estoy diciendo. No piensen que yo me estoy inventando. En este movimiento Palabra de Fe, quisiera que analicemos una enseñanza que está ahí colgada en YouTube. Y pues la escucha ahora que terminemos, más adelante, mañana si Dios nos permite. Se llama Decretos de Fe y le pone Guillermo Maldonado. Decretos de fe o comandos de fe, Guillermo Maldonado. Eso él lo enseñó en una maratónica. Que es una maratónica, para los que no saben, viene de maratón, donde hay muchos predicadores enseñando en un canal llamado Enlace, enseñando para recoger fondos, pero pues lo hacen de una manera inadecuada. Se evitarían muchos líos si simplemente dijeran: el que tiene de voluntad puede enviar sus ofrendas para sostener la televisión, porque todo eso cuesta, y ya. Pero están ahí ofreciendo, vendiendo milagros, hablando de pactos financieros y todo ese tipo de enseñanzas. Eclesiastés capítulo 8 verso 4 dice: pues la palabra del rey es con potestad. Otra traducción dice: es con autoridad. La palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Quién le dirá qué haces? ¿Qué es un decreto de fe? ¿Qué es un comando de fe? Un decreto de fe es un comando. Lo que se llama un decreto, si lo decimos un decreto, es un comando de fe o una orden de fe. Voy a repetir: ¿qué es un decreto? Un decreto, eso es lo que hacía un rey. Por eso es que decía, la palabra del rey es con potestad, es con autoridad. Entonces el decreto es un comando, es una orden. Entonces el comando puede ser escrito o hablado. Decretos de fe. Dice el decretos de fe. Ya sabemos que no podemos decretar, ¿cierto? No podemos decretar. Como humanos no podemos decretar. Un decreto lo hace en un gobierno, por ejemplo, un rey, un presidente, un gobernante. Hablando en el ámbito espiritual, ¿cómo lo llamamos? Pues Dios tiene el poder y la potestad. Nadie más. Y en la tierra, aquellos que están en gobierno, en autoridad, que la ley les ampara para poder decretar, ¿sí? Los del gobierno, pues civilmente en su gobierno, en el pueblo. Pero esa enseñanza dice que nosotros podemos decretar. Es falso. Entonces dice, decretos de fe. ¿Es un comando de fe o una orden de fe? Eso es lo que él dice. Es un comando de fe y es una orden de fe. Dice él, yo escribí lo que dice él casi textualmente. Un decreto es lo que hacía un rey, dice él. Está bien. ¿Quién lo hacía? Un rey, está bien. Lo hacía un rey. Y como creador, dueño, Dios todopoderoso, ante toda la creación, Dios lo puede hacer. ¿Sí? Lo hacía un rey en el plano humano. Bueno, estos comandos de fe, dice él, pueden ser escritos y hablados. ¿Sobre qué? Sobre las finanzas, la familia, sanidad, milagros. Sobre eso, y está hablando de que hay que hacer decretos y comandos de fe. Yo no veo ahí entrega, yo no veo ahí compromiso, no veo nada de eso, porque recuerden que este movimiento se enfoca en dos cosas. ¿Cuáles son? La prosperidad financiera y la sanidad divina. Esos son los enfoques.
Por eso aquí en estos decretos o comandos de fe que va a hablar, dice sobre sus finanzas, sobre la familia, sobre la sanidad, sobre los milagros. Pero su nombre debe estar en la lista. Usted dirá, ¿cuál lista? Pues en estas maratónicas o en muchos lugares la lista es la siguiente. Alguien debe llamar y decir, yo quiero pactar o dar una semilla, llaman ellos, o una ofrenda de 100,000, 200, lo que quiera, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. Y entonces al dar esa ofrenda, ellos están como teniendo el derecho de que la persona que está orando allá ore por su necesidad. Y en este caso dice este hombre, yo voy a decretar sobre sus familias, sobre sus finanzas, sobre sus milagros, etc. Y él lee algunos textos así. Vamos con uno. Lee Eclesiastés capítulo 8, verso 4. Ahí después de Proverbios está Eclesiastés, para que no vaya muy lejos. Hermanos, estemos muy atentos para que, es que imagínense, yo me pongo a pensar, muchos están en estos grupos. Y nuestro deseo no es hablar por hablar, decir voy a hablar mal de esta persona. No es contra la persona, sino contra su enseñanza. ¿Por qué da nombres? Porque es necesario para que las personas vean la realidad. Si usted mira a alguien que ama, así no sea un familiar, en Cristo amamos a todos, que está en peligro, que está en un lugar inadecuado, usted le va a hacer saber y le va a decir, ese lugar, esa amistad, no te conviene. ¿Cierto? Amén. Eclesiastés capítulo 8, verso 4. Él toma, lo que estoy diciendo es lo que él toma para leer. Él dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? La palabra del rey es con potestad. ¿De quién es la palabra? Del rey. En lo que le compete a él, en su gobierno, del rey. Y él toma eso y dice que así como el rey, la palabra del rey, que es con potestad, así nosotros podemos también tener potestad, que es poder en nuestro hablar, para decretar, declarar, por ejemplo, sobre las finanzas y decir, yo decreto que te sale ese trabajo, yo declaro que lo que sea. Después dice que Dios creó los cielos con un comando de fe. Mire, Dios puede declarar, decretar, porque Él es Dios. Y el gobernante en hasta donde le corresponde. Y Él sigue diciendo. Y toma esa palabra que estamos hablando. Pero si leemos un poquito de este Eclesiastés, mis hermanos, si usted lee el capítulo 8, solo leamos un poquito de este Eclesiastés y nos daremos cuenta de algo que dice ahí. Dice, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién dirá qué haces? Está hablando de la autoridad que tiene un rey. Le está hablando a un súbdito, a un servidor, de la lealtad, de ser sabio para ser leal ante el rey. ¿Listo? 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. 7. Escuchen por favor el 7.
pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que posee. Hasta ahí, solo hasta ahí. Faltaría un verso para terminar esa parte. ¿Qué dice en el 7 y en el 8? Que el hombre no tiene poder ni siquiera tiene poder para retener el espíritu. El hombre no tiene poder ni potestad sobre el día de la muerte. Es que como hombres no tenemos control de nada. Hablando de esa esfera, ¿no? De la vida, de cambiar las cosas en la naturaleza, el curso de las realidades. Solo él tomó un verso y para decir que el rey sí, Dios a nivel general. Pero en ninguna parte de lo que hemos hablado de Proverbios y lo que hemos hablado aquí, este texto nos habla de que nosotros tenemos poder en nuestras palabras, ¿cierto? Por ningún lado. Entonces esa enseñanza es falsa, esa enseñanza está errada, mis amados hermanos. Me da mucha pena, pero así es. Me da mucha pena porque muchas personas siguen a esas personas y de pronto algunos dicen, se van a confundir. No, es bueno que tengan una confusión para despejar sus dudas. ¿Cierto? ¿A quién no le gustaría que le hagan ver el error? Uno es agradecido. Esto es delicado, hermanos. No nos podemos igualarnos como Dios. Porque si nosotros tenemos poder en nuestras palabras para cambiar el curso de las cosas, de las realidades, ya no necesitamos a Dios. ¿Cierto? Ya no necesitamos a Dios. No lo necesitamos. ¿Para qué? Si puedo hacer todo con lo que yo diga, con lo que yo declare. Y sigue diciendo, como eso es largo, solo vamos a mirar aquí otra parte y continuaremos. Y mientras eso usted tiene la oportunidad de mirar todo el video que le estoy diciendo, que vamos a colgar el enlace para que quede bien claro. Entonces, mis amados hermanos, seguimos por un momento más. Entonces, ¿usted sabía que Dios creó los cielos con una orden o un comando de fe? Y dice Génesis capítulo 1, verso 1. Cuando vamos a la escritura, usted encuentra cómo Dios creó los cielos y la tierra. Si usted nos está viendo en este momento, tiene que estar corriendo a ese teléfono y decir, yo quiero hacer un decreto. Es más, yo quiero orar. El Señor habló para hacer decretos de fe sobre su finanza, familia, aquellos que no tienen trabajo, salud, milagros. Y en este momento, para que usted corra esos teléfonos y diga, yo quiero que decrete sobre mi vida un comando de fe. Su nombre debe estar en la lista por los cuales estamos orando. Aquellos que nos están viendo en Venezuela, estamos al 100% en Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, Argentina. Hay lugar para ustedes para que llamen y ahora mismo vamos a hacer comando, decretos de fe. Yo quiero que usted, mientras llame, no espere que yo esté enseñando y usted diga, apóstol, pero yo quiero aprender. No importa, usted está escribiendo y está llamando, porque este es el momento para que llame. Aquí en Estados Unidos, bastantes líneas, y si las líneas se llenan, allá en Venezuela están llenas. Si están llenas, ¿sabe lo que usted hace? Usted llama a enlace o escribe usted solo en su computadora, enlace.org, PayPal, y usted puede donar, puede sembrar y usted hacerlo usted mismo, es decir, no tengo que estar llamando, usted lo hace ahí nomás. Génesis 1:3.
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces vemos que Dios creó los cielos y la tierra con un comando, una orden de fe. Dios creó los cielos de la tierra a través de esa orden, ese comando de fe. ¿Y dónde dice eso? Dice en Hebreos capítulo 11, quiero darle la escritura. En Hebreos el capítulo 11, el versículo 3. Una vez más, corra el teléfono, hay personas allá que lo están esperando. 11:3 dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Ahora, ¿qué tipo de fe? ¿Cómo fue esa fe? Fue un comando, fue un decreto, sea la luz, y fue la luz. Cuando empiece a declarar sobre aquellos que están llamando, sobre aquellos que están creyendo, esos comandos son en el ahora, no mañana, son ahora, ocurren en el ahora. Gente sanada, gente que va a ser quistes desaparecen, tumores desaparecen. Es más, yo siento ya que hay quistes de personas, especialmente de muchas personas que tienen hernias discales, hernias, crecimientos. Hay personas que ya están siendo sanadas, porque yo te empiezo a decretar. No dije a orar. Y pastor, ¿y usted no ora? Sí, ese es otro tipo de cosas que podemos orar. Eso es bíblico y lo hacemos, yo lo hago. Pero cuando hablamos de comandos de fe, es otra cosa. Órdenes de fe que le damos al cáncer que se seque. Yo he orado por cáncer que se seque, literalmente se secó al momento. Cayó en el piso de la persona, se seca, porque hay comandos de fe. Quiero hablarle, corra aquí en Estados Unidos, en México, en Guadalajara, en Monterrey, corran allá, pueblo mexicano, corramos ahora a Colombia, Costa Rica, Perú, vamos a hacerlo ahora. Miren lo que dice acá. Dice entonces, ese hombre, dice, va y cita otro verso, porque lo cita muy rápido. Dice Génesis 1:3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién lo dijo? Dios. Hasta ahora ha visto que diga un ejemplo de un hombre que dijo algo. Está bien que se ore, se pida a Dios, que Dios por revelación diga algo, como mirábamos en los profetas, ¿cierto? O en los apóstoles, algo que pedían y Dios otorgaba, o Dios les guiaba a pedir, pero no en esta manera. Dice, si usted nos está viendo, dice este hombre, tiene que estar corriendo a ese teléfono y decir, quiero hacer un decreto. Dice, yo quiero orar, dice él. Dice, el Señor habló para hacer decretos de fe en las finanzas, la familia, la sanidad, los milagros. Su nombre debe estar en la lista. Insisten. ¿Para qué insisten? Para que uno corra y diga, voy a ofrendar, voy a consignar tantos millones. Por favor, ore, decréteme a mi problema, decréteme usted. Y cita Hebreos y dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. ¿Por la palabra de quién? De Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Dios, eso es, todo el mundo lo sabe, digámoslo así. Dice él, Guillermo Maldonado, cuando empiece a declarar sobre aquellos que están llamando, esos decretos son en el ahora, no en el mañana. Dice, hay sanidades, hay milagros, porque empiezo a decretar. Escuche esto. Hay unas contradicciones, unas cosas muy locas. Dice él, que van a dar las cosas, se van a dar las cosas, los milagros, porque él empieza a decretar. Dice, no dije a orar, eso es otra cosa. Yo lo hago, pero los comandos son diferentes. No encontramos que por ninguna parte de enseñanza de Jesús, de los apóstoles, inclusive en el Antiguo Testamento, que digan hay algo más fuerte que la oración. Si los comandos son más eficaces y más fuertes de la oración, segundo, tampoco necesitamos orar. Es peligrosa esta doctrina. Primero, no necesitamos a Dios, porque yo tengo el poder para declarar. Segundo, no necesito orar. Y la oración me muestra mi dependencia del Señor. Te pido, te ruego, por favor. Pero esta falsa doctrina lo ensalza al hombre, como Satanás le dijo a Adán y a Eva. Coman de ese fruto, serán como Dios. Eso es peligroso. Esto no es algo de que déjenlos que crean. Hermanos, ahora si el Señor nos ha permitido mirar esto y quedarnos callados, eso es no tener amor.
Amén. Entonces, según esa doctrina, no necesitamos a Dios, no necesitamos orar. Él lo dice, usted lo va a escuchar. Dice, el decreto es el nivel más alto de fe. Dice él. ¿Dónde? Pero no. Y dice, un decreto entonces, ¿qué es? Es una orden, un comando de fe. Y escuche esto, un decreto es el más alto orden o comando de fe, es llamado decreto de fe. Voy a repetirlo. Un comando es el más alto tipo o clase de fe. O hay diferentes niveles de fe, y uno de los comandos o las órdenes de fe es el más alto, el decreto de fe. Entonces, ese comando de fe, ¿quién puede hacer ese comando de fe? Alguien pregunta, pastor, pero que usted es apóstol, usted es pastor. No. Esto es para Mateo 6:9. Dice la Biblia, esto es para cada creyente que conoce quién es él o ella en el Espíritu. Voy a repetir, es para cada creyente que conoce quién es él o ella en el Espíritu. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Antes de yo ser pastor, yo soy hijo de Dios. Esa es la primera identidad, la primera revelación que debemos de tener, que somos hijos e hijas. En la persona que tiene revelación de su identidad, que es hijo e hija, puede hacer este tipo de comando, este tipo de decreto de fe. Puede hacerlo. ¿Por qué está basado en qué? En que simplemente yo en mi fuerza, usted en su fuerza. No. Está basado en su relación de padre e hijo. Dijo Cristo así: cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. En otras palabras, padre, hijo, padre, hija, relación. Eso, cuando entendemos que Él es nuestro Padre, cuando entendemos que somos sus hijos, entonces eso nos da, desde esa relación con el Padre, nos empodera, nos da poder y autoridad para poder decretar. Es decir, si una persona cree, es decir, si un creyente, usted cree que usted no vale nada, que usted es un cero a la izquierda, que usted no sirve para nada, usted no puede decretar. Porque el decreto está basado en nuestra identidad. Alguien dice, pastor, pero yo cometo errores. Yo también. Porque no está basado en lo que nosotros hagamos, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Así que en este momento, todos los que me están viendo aquí en Estados Unidos, papeles migratorios, sanidad en su cuerpo, liberación, su finanza, ya me diga, voy a creer, voy a sembrar y voy a hacer un decreto sobre todos aquellos que llamen. Voy a hacer ese decreto, voy a decretar sobre su casa, su familia. Y si usted se está moviendo en fe, haga su parte. Entonces, no es para el que dice yo no sirvo para nada, yo no sirvo. Desde esa relación con el Padre nos da lo que se llama en inglés entitlements. Esto nos da derechos, nos da privilegios. Y el derecho no es con lo que nosotros somos, sino lo que Cristo hizo en la cruz. Hemos hecho hijos, sido hechos hijos. Somos ciudadanos. La palabra ciudadano, ¿sabe qué significa? Uno que posee los mismos derechos que Cristo. Cristo en la cruz murió para morir por nuestros pecados y darnos sus derechos. Hoy en día usted tiene los mismos derechos que Cristo, porque Él lo ganó para que usted lo reciba. Un ciudadano, un hijo de Dios, un creyente, en medio de esa relación con Dios, de ahí sale ese empoderamiento, de ahí sale esa autoridad, de ahí sale ese poder para declarar, para decretar. ¿Para declarar en qué? Dice Mateo capítulo 16, verso 17. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado. ¿Qué significa eso? ¿Tiene que amarrarlo usted, ir a buscar una cuerda y amarrarlo? Eso no está hablando. Dice así el original: todo lo que prohíbas aquí en la tierra ya ha sido prohibido en los cielos. Y todo lo que desates o permitas aquí en la tierra ya ha sido permitido en los cielos. No se queje entonces. Yo no me puedo quejar, decir estoy enfermo, estoy deprimido, estoy desanimado, yo no sé qué hacer. No se queje, porque Dios le ha dado autoridad, Dios le ha dado poder
Cristo Jesús murió en la cruz para decirle: usted es un hijo, usted es un ciudadano, y le ha dado poder y autoridad para atar y desatar. Es prohibir. Prohíbale a la enfermedad, prohíbale a la depresión, prohíbale al dolor y dígale: te prohíbo en el nombre de Jesús. Prohíbale que toque sus hijos. Hoy vamos a declarar, hoy en este día vamos a declarar sobre aquellas cosas que el enemigo ha venido oprimiendo en nuestra mente. Así que corra al teléfono, aquí en Estados Unidos, allá en México, allá en Costa Rica, allá en Guatemala, allá en Honduras, allá en Uruguay, allá en Chile, aquí en Estados Unidos. Diga: yo voy a declarar. Pero no declarar solo de su casa, hagámoslo juntos. Llame ahora mismo y diga: yo voy a sembrar una ofrenda. Yo voy a creer ahora y voy a creer y voy a hacer un voto. Como decía esa pareja, un voto, dijo, desató toda esta avalancha de bendiciones. Déjeme seguir otro poquito más. Dice: ¿quién puede hacer, un decreto de fe? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede declarar? ¿Quién puede hablar ese comando? Dice: es el que sabe quién es en el Espíritu. El que sabe que es un hijo de Dios. Se basa en una relación de padre e hijo, dice él. O sea, el que sabe que es un hijo de Dios, el que sabe en su espíritu que es un hijo de Dios, él puede declarar, él puede decretar. Porque se basa en una autoridad que está basada en la relación de padre e hijo. Dice así muy a la ligera: cuando Jesús oró, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Pum, la corta ahí. En estas palabras, dice, en otras palabras, una relación de padre e hijo se basa en nuestra identidad. Así como dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, dice que él habló en una relación de padre e hijo, y eso da la identidad de hijo y autoridad. Pero a él le falta seguir diciendo que el Señor dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Eso no lo dijo, porque no les conviene. Dice: y esta comunión, o sea, esa relación nos empodera, nos da poder y autoridad para decretar, nos da derecho, somos ciudadanos. Y ciudadanos, dice él, significa que tenemos los mismos derechos de Cristo para decretar. Esto es mentiras. Que porque somos ciudadanos del reino de Dios, nos da los mismos derechos de Cristo para decretar. Eso es falso. Y dice: Cristo murió en la cruz para darnos sus derechos. ¿Cómo la ve? Dice: y hoy en día usted tiene los mismos derechos de Cristo porque Él lo ganó. Él fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿De cuáles derechos habla Él? Él está hablando del derecho de declarar. Y esos textos que estoy así hablando así de una manera rápida, llegará un momento en que los podamos analizar. Y él dice, por ejemplo, cita Mateo, el Evangelio de Mateo, y dice que Mateo 16, 19: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es un verso tomado de un texto. Como no tenemos tiempo ahora para mirarlo, porque lo dejaremos para el próximo jueves si Dios lo permite, pero ese texto tenemos que analizarlo en su contexto, qué es lo que quiere decir. Triste, ¿cierto? Bueno, dejemos hasta ahí. Oremos, que el Señor nos ayude, nos dé la sabiduría, que nos dé la luz de su palabra para que podamos no caer en este tipo de cosas. Es triste. Muchos no saben que están desviándose de esa manera. Es sencillo, resumen: no necesitan a Dios. Resumen: no necesitan oración. Porque más adelante Él vuelve a recalcar nuevamente que no está hablando de orar. Pongámonos en pie, por favor, hermanos. Consejo:
leamos la escritura de corrido, en su contexto, sistemáticamente. Consejo: la versión más usada es la Reina Valera 1960. Hay traducciones buenas, nuevas, que nos dan más luz, porque usan palabras que podemos comprender. El texto y el significado es lo mismo. La NTV, descarga en su celular, versión NTV, versión la Biblia de las Américas. Cuando leamos un texto, leámosla ahí en Reina Valera, leamos en NTV para que nos dé mayor comprensión. Oremos, hermanos. Y vamos a declarar, con su voto usted declara. Vamos a declarar, vamos a darle el nombre a ese voto. Si usted me está viendo, corra al teléfono. Aquí en Estados Unidos hay muchas líneas para que usted pueda llamar y ahí diga sí, están disponibles para usted. Si usted está enfermo en su cuerpo, si usted necesita un milagro, personas que le hacen falta órganos en su cuerpo, personas que tienen necesidad en su familia, su matrimonio, están pasando por crisis, aquellos que están oprimidos, desanimados, quieren tirar la toalla, personas que están desanimados, que quieren dejarlo todo, no lo deje todo, dele un chance a Jesucristo, porque este es el momento. Todo lo que atares en la tierra, todo lo que prohibías y prohíbas en la tierra, va a ser ya prohibido en los cielos. Todo lo que permita, no se queje usted, diga estoy enfermo, bueno, ya Cristo lo pagó. Si estás enfermo, toma autoridad sobre la enfermedad, decreta sobre la autoridad, decreta sobre la enfermedad, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Algo está pasando allá, Estados Unidos, en Georgia, Texas, New York, California, la Florida, empiece a llamarnos de todas esas ciudades y diga sí, yo quiero orar y voy a hacer por decretos, por papeles migratorios. He orado por tantas personas que han tenido problemas de papeles migratorios, mucho problema, y yo he podido orar, decretar, no dije orar, decretar. Sí podemos orar, sí podemos, pero el decreto es el más alto. Cuando decretamos, ¿y en qué está basado? En quiénes somos. No somos cualquiera, somos los hijos de Dios, que nos ha dado poder y autoridad para decretar. ¿Y cuál es el propósito? Así que corra al teléfono, allá los que están en México, en el DF, allá en Venezuela, allá en Colombia, allá en Argentina, todo ese pueblo de Argentina, decretos de fe, comando. Ordénele a la circunstancia, ordénele al problema, ate en la tierra. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Cuál es el propósito de estos decretos, de estos comandos? Número uno, gobernar en el Espíritu. Una persona hace decretos cuando gobierna en el Espíritu. Y número dos, para mantener el enemigo fuera de su vida. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. La palabra, el original dice, no tenemos lucha contra personas sin cuerpo. Usted no está luchando con seres humanos. Nuestra guerra no es contra seres humanos. Nuestra guerra es contra el enemigo, con huestes celestiales de maldad. Pero para eso Jesucristo nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. Ahí dice Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. He aquí doy toda potestad. Toda potestad se me ha sido dado, por tanto yo les entrego esa autoridad. Usted puede atar, usted puede decretar, gobernar en el Espíritu. Hoy el mundo lo gobierna los que gobiernan en el Espíritu. No lo gobierna gente de la cabeza, lo gobierna gente en el Espíritu. Aquellos que saben decretar, aquellos que saben oír la voz de Dios. Y quiero contarle algo poderosísimo. Lucas capítulo 4 verso 36. Dice la Escritura, esto está poderoso. Puedo pausar a aquellos que me están viendo y esperar que usted diga, sí, apóstol, yo quiero que decrete sobre mi matrimonio. A lo mejor usted está pidiendo oración. Eso lo estamos haciendo, pero vamos a hacer algo más alto. Usted ve que en la vida de Jesús, la voz de Jesús nunca estuvo ausente del comando de fe. En la voz en la que él hablaba, nunca estuvo ausente. ¿Por qué? Porque la razón que Cristo, por esa razón, él nunca oró por gente, él declaró. Él decretaba. Un decreto es una orden, un comando. A Lázaro no le dijo, Lázaro, por favor, Padre, yo te pido. Dijo, ven fuera, sal fuera. Ese es el decreto de fe. Y muchos de los que me están viendo ahora, vamos a ordenarle ese cáncer que se seque. Personas con cáncer, maldigo el cáncer de la raíz. Hay una persona con lupus que me está viendo. Decreto ahora mismo, el lupus se seca de la raíz.
en el nombre de Jesucristo. Hay una persona que le está sulfurando uno de sus oídos, tiene pus en el oído izquierdo. Decreto, se seca ahora mismo esa pus. Hay una mujer que tiene problemas menstruales, tiene problemas siempre de sangramiento. Separa ese sangramiento. Yo decreto en el nombre de Jesús, algo está pasando. Así que usted tiene que estar corriendo. Mucha de esa gente que Dios está hablando están en el teléfono. La idea es que ese movimiento dice que el cristiano tiene poder en su hablar para crear realidades, para crear cosas, etcétera, para detener cosas. Y eso fue lo que miramos el jueves anterior, cómo esta doctrina de decretar y declarar se ha metido a la iglesia y ha desplazado la oración, ha desplazado la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Hoy vamos a hablar de este texto que encontramos en Mateo capítulo 16, mis hermanos, y el verso 19. Ese es el verso que ellos toman para decir que nosotros como iglesia podemos usar esa práctica. Dice la escritura, verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ellos dicen, entonces ahí dicen, si miran, tenemos la autoridad de atar y desatar. Entonces hablan de que el cristiano puede atar demonios, que el cristiano puede atar la pobreza, que el cristiano puede atar las dificultades, que el cristiano puede atar la enfermedad, que el cristiano puede desatar finanzas para su vida. Y ellos dicen que se debe hacer así. Pero ¿será bíblico lo que ellos dicen? ¿Será que es lo que el Señor nos enseña en las Escrituras? Leamos nuevamente. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese es un verso que compone un texto que comprende del verso 13 al verso 20, pero solamente aquí vemos que ellos toman un solo verso, el 19. Pero para poder nosotros entender, debemos leer todo el contexto. ¿Sí? Todo el contexto. Antes de leer el contexto, quiero decirles que lo que enseñan estas personas, en este caso el predicador que estamos analizando, él dice lo siguiente, presten atención, yo quiero que estén concentrados. Dice Maldonado, el original dice él, del verso 19, dice, habla de prohibir o permitir. En vez de atar y desatar, él dice prohibir o permitir. Atar en el original es prohibir y desatar es permitir. En eso está correcto, ¿sí? Aquí en la Reina Valera aparece atar y desatar, pero en el original o en el contexto histórico, podemos decir también, son las palabras prohibir y permitir. Esas son las palabras exactamente. Por eso en la versión, por ejemplo, en la versión NTV, que yo les ruego que ustedes tengan diferentes versiones para que puedan comparar, ahí dice lo siguiente, el 19, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Esta traducción ya hace esa corrección, por decirlo de esa manera, porque es que nosotros en nuestra época, por decirlo así, entendemos diferente atar y desatar al sentido original que tiene este texto, que es prohibir y permitir. Repito, por eso es bueno que tomemos nota y no se me distraiga con el bebé, y vamos a estar acá atentos. Atar en el original es prohibir
y desatar, permitir. ¿Sí estamos claros? Eso es la enseñanza. Ya están llamando México, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Cancún, el Distrito Federal. Vamos, pueblo Cancún, vamos, Distrito Federal, vamos allá y vamos a creer. Padre, gracias. Hay personas allá. Yo estoy decretando. Yo decía que en la vida de Cristo, en la voz, ¿cómo dice eso, apóstol? Dice Lucas 4:36. Y decían, ¿qué doctrina es esta? Que con una palabra echa fuera a los demonios. Dice el original que hay en su voz, que tiene autoridad sobre los demonios. Había autoridad en su voz. Nunca su voz estaba ausente de una autoridad, de un comando. Declaraba, oraba. Él decía, ¿qué hay en su voz? Así leí una traducción. ¿Y qué es lo que había en su voz? En su voz estaba ungida. Su voz cargaba autoridad, su voz cargaba amor y su voz cargaba poder. Alguien dice, sí, pero era Cristo. ¿Y tú qué eres? Un pequeño Cristo. Cristiano significa un pequeño ungido. Usted carga autoridad. Deje de estar teniéndose lástima de usted mismo y tome la autoridad. Deje de decir, no puedo ofrendar, no tengo nada. Diga, sí, Dios va a proveer una semilla para sembrar en el día de hoy. Corre esos teléfonos. Estamos ahora mismo haciendo comandos, decretos de fe. Hay alcance a la enfermedad, a la pobreza, personas que están luchando con opresiones, con miedos en su vida. Estamos decretando esos comandos. ¿Qué había en la voz de Jesús? Estaba ungida. ¿Qué había en la voz de Jesús? Tenía autoridad. ¿Qué había en la voz de Jesús? Por eso ellos decían, ¿qué hay en su voz? Y cuando una persona está llamado al ministerio, si hay un genuino llamado, su voz está ungida. Donde quiera que habla, su voz, él tiene autoridad, carga amor, carga poder, no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Así que le voy a pedir que corra allá los teléfonos: Honduras, Tegucigalpa, vamos a hablarle a todo Honduras, Tegucigalpa, La Ceiba, San Pedro Sula, Progreso, Trujillo. Corran ustedes para allá ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Que había en la voz de Jesús, no era que gritaba. Porque alguien dice que tenía autoridad porque gritaba. No. La autoridad y el grito no tienen nada que ver, sino que su voz estaba ungida. Su voz estaba ungida. Muchas personas que agarran mis prédicas y empiezan a escucharla, y cuando escuchan el video, escuchan el CD, personas que tienen cáncer se sanan. Y alguien dice, pastor, yo no sano a nadie, no sano ni una mosca, pero la voz está ungida, el poder está ungido. Y alguien dice, pero eso es usted. Dios también quiere usarlo usted. Su voz está ungida, usted es un hijo de Dios, y en esa relación estés son los hijos de Dios. Así que corra los teléfonos, estamos esperando que nos llame. Yo quiero continuar con este tópico porque hay muchos allá, y vamos allá con New Wine. Le vamos a dar fuerte, porque quiero decirle, hay una unción que estoy decretando, haciendo decretos aquí en Estados Unidos. Yo quisiera escuchar allá si hay gente en los teléfonos, si tenemos estamos allá, tremendo allá, está tremendo. Entonces le voy a decir algo, esto está poderoso, estos decretos. Yo le voy a decir, hay una madre que me está viendo, sus hijos, es más, le dijeron que le van a cortar al pie a uno de sus hijos. Dile así, prohíbo a la enfermedad que le van a cortar el pie, no le van a cortar el pie más, porque Dios está sanando tu hijo ahora mismo. Hay una persona la cual me está viendo y tiene estrabismo. Hay un estrabismo. Es más, tu nombre es Lucas, es un nombre, y hay un estrabismo. Un muchacho también de 9 años tiene estrabismo. Yo decreto sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu cuerpo. No esperes mañana, porque el decretos de fe son ahora. ¿Por qué? Porque la fe, 11:1 dice, ahora pues la fe es. Hoy es la fe, hoy es el tiempo de declarar. Aquí en Estados Unidos, allá en Venezuela, allá en Costa Rica, allá en Guatemala, las líneas están llenas. Pero si están llenas, no que están llenas, pero están llenas, vete entonces a enlace.org PayPal y di, yo voy a hacer un decreto. Apóstol, ¿puede hacer un decreto sobre mis hijos, sobre mi casa? Hay una persona que me está viendo que tiene propiedades y no puede vender ninguna. Yo decreto que Dios traerá
3 compradores. Y yo lo decreto en rema, no es en logos, no es una cosa que yo diga déjame ver la Biblia y lo voy a declarar. Eso está bien, se puede hacer, pero las remas vienen empoderadas por el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios me habla algo, es para que usted haga algo, que corra al teléfono y diga, sí, yo soy eso, yo voy a pactar ahora, yo voy a traer un voto a enlace, yo voy a hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios está declarando tu problema. Hay una persona que me está viendo que tiene un problema, tiene vómitos. Es más, los médicos no le encuentran causa. ¿Sabe qué es eso? Eso es un espíritu demoníaco que está atormentando, porque los médicos no tienen instrumento para discernir y detectar espíritu. Yo ordeno en el nombre de Jesús, sano, sano te declaro. Maldonado dice, todo lo que prohíbas o permitas. Él toma ese solo versículo y él dice, no se queje por decir estoy enfermo, estoy desanimado. Dice, prohíbale a la enfermedad, a la depresión, dígale, prohíbo que toques a mis hijos. Hasta ahí, si alguien no lee el contexto, pues va a comer cuento, como se dice. Pero ¿será que nos está hablando de eso? Si así lo tomamos en el sentido de atar como conocemos y desatar, o de prohibir y permitir, ¿será que el Señor nos está enseñando a que debemos prohibir a la enfermedad, tocarnos, debemos prohibir a la depresión, debemos prohibir, no sé, a un huracán, prohibirle que haga daño? ¿Será esa la enseñanza? Pues hermanos, leamos el contexto del verso 13 al verso 20. La Reina Valera aparece un título. ¿Cuál es el título que aparece ahí? Los que tienen Biblia, ¿qué título aparece en el verso 13? La confesión de Pedro. Eso de la Reina Valera lo pone así el título, porque recordemos que pues la Biblia está escrita de corrido, sin algunas divisiones que observamos. Pero la Reina Valera, cuando pone el título, pues está enfatizando de lo que trata ese texto. Mire, la Reina Valera aquí nos va a hacer una ayuda. La Reina Valera pone la confesión de Pedro, ¿cierto? Quiere decir que la Reina Valera está hablando de la idea del texto que trata de la confesión de Pedro. Ni siquiera pone atar o desatar o prohibir y permitir, sino que la Reina Valera, que es la traducción del 1960, pone la confesión de Pedro. Ahora sí leamos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él mismo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente de él, de Jesús? 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, creían que Jesús era Juan el Bautista. Otros decían Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él les pregunta a los discípulos. Para un momento, hasta ahí encuentra algo de que debemos desatar bendiciones o atar demonios o prohibirle a la enfermedad. ¿Hasta ahí encuentra algo así? No, pero sigamos avanzando, a ver qué encontramos. 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión de Pedro. Para los que están atentos y toman nota y están con su corazón ahí atento, esa es la confesión de Pedro. A la pregunta que Jesús hace, primero les dice la gente, ¿qué dice la gente que soy yo? Para la gente, ¿quién soy? Y los discípulos dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, como si hubiera, ¿cierto? Juan el Bautista resucitado, o su espíritu hubiera nuevamente se hubiera levantado a través de Jesús en este caso. Otros dicen Elías, otro Jeremías o cualquiera de los profetas. Él después les dice a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y qué responde Pedro? ¿Qué dice Pedro en el verso 16? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o el Mesías, el Salvador. Esa es la confesión de Pedro y eso es muy clave. Deberíamos subrayar. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro la identidad de Jesús? El Padre, Dios. O sea, Pedro no fue que él sabía y dijo, yo soy muy sabio y a ver, analizo, tú eres el Cristo. No, recibió la revelación. Por eso Jesús le dice, tú eres bienaventurado, o sea, dichoso, porque el Padre te ha revelado. No fue ningún hombre, no fue sabiduría humana, sino que Dios te reveló la identidad de Jesús, que Jesús era el Mesías. Amén. Y sigue diciendo, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Paremos un momento ahí. No me voy a detener a desviarme a explicar que si Pedro es la roca aquí. No es el tema hoy. Pero lo que está diciendo Jesús a Pedro aquí es que sobre esa verdad, sobre esa confesión de Pedro, sobre esa confesión que es la verdad, que es una roca firme, sobre esa verdad edificará su iglesia. Y le da a Pedro también, de alguna manera lo felicita, por decirlo así, y a Pedro le da el Señor Jesús en principio como primer apóstol que recibe esa revelación, y de ahí seguirían los demás. Le dice que es bienaventurado. Le dice que tú eres Pedro, que significa piedra. Que él haría parte, que él hacía parte de esa revelación que cambiaría la historia del mundo, de que Jesús es el Mesías. Dice, sobre esa roca, sobre esa confesión, sobre esa verdad, edificaré mi iglesia, dice Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19, y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, que es el verso que estamos analizando. 20, el 20 es clave también. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que era, ¿quién? Que Jesús era el Cristo, el Mesías. Mire, que eso es la confesión de Pedro. Eso es lo que Dios le revela a Pedro, que Jesús era el Mesías. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando lo leemos de la versión NTV, dice, y a ti te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ahí el Señor le está entregando unas llaves a la iglesia en cabeza de Pedro, que recibía la revelación, y le está entregando esas llaves y también esa autoridad. Entonces, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Cuáles son esas llaves que les estaba entregando? Ahí podemos entender bien esta situación. Ahí vamos a entrar al meollo de esta situación. Porque el Señor le estaba dando a la iglesia, escucha, a la iglesia, encabezada en ese momento por Pedro, la autoridad de atar o prohibir, de desatar o permitir. ¿Cómo la iglesia podía permitir o prohibir? ¿Cómo? Con las llaves del reino. Entonces es necesario que entendamos qué son las llaves del reino para ver cómo era que la iglesia podía permitir o prohibir. Es necesario. Entonces, las llaves del reino, mis amados hermanos, esas llaves del reino que simbolizan poder y autoridad, significan lo siguiente. Esas llaves es la autoridad que el Señor le entrega a la iglesia para llevar el evangelio, mis amados hermanos, para llevar el evangelio. ¿Cuáles son las llaves del reino? El evangelio. ¿Por qué son las llaves del reino el evangelio? Porque cuando
viene la predicación, es más, la primer predicación, y eso es esa intención, yo creo, porque así como Pedro recibe la revelación, es el primero en predicar después de Pentecostés. Y cuando Pedro predica, se convirtieron, ¿cuántas personas? 300, 3,000, 3 millones, 3,000. La iglesia encabezada por los apóstoles que recibían esa revelación y Dios los usaba como fundamento. Esa autoridad en la predicación permitía que las personas entren al reino de los cielos. La predicación hace que la persona que cree, que se arrepiente, entre, se le permita entrar al reino de los cielos. Eso significaba la autoridad. La iglesia, tenemos la autoridad. Hablando de esa manera, ¿no? Que la gente pueda entrar al reino de los cielos. ¿Cómo? A través de la predicación. Cuando alguien se arrepiente, se le permite entrar al reino de los cielos. Cuando alguien rechaza la predicación, no le es permitido, sino que le es prohibido entrar al reino de los cielos, mis amados hermanos. Ese término atar y desatar, que aparece en la Reina Valera, o permitir o prohibir, que aparece en otras versiones como la NTV, si hablamos del contexto histórico, eran términos rabínicos. ¿Qué son rabínicos? De los rabinos del momento. Y ellos se referían hablando de prohibir y permitir. Por eso es que debemos entender bien la Biblia. De lo contrario, podemos hacer doctrinas erróneas. Entonces, las llaves sirven para cerrar y abrir puertas, ¿cierto? Eso es la predicación, ese es el evangelio. Abre o permite o cierra al que rechaza el evangelio. Se me parece a algo que se me viene a la mente en este momento. ¿Recuerdan cuando Noé era pregonero de justicia? ¿Recuerdan? Noé diciendo que vendría un diluvio a una generación de pecadores. Las puertas del arca estaban abiertas. Era permitido entrar. Pero ¿cuántos entraron? 8 personas. Los demás no quisieron, estaba permitido. A eso se refiere, permitir, puertas abiertas. Pero los que no quisieron, dice la palabra, que cuando ya empieza a caer el diluvio, Jehová cerró la puerta, prohibía la entrada al arca. Esa es la autoridad que tiene la iglesia, que tenemos la iglesia. A través del evangelio, a través de la predicación, se abre la puerta del reino de los cielos. Al que se arrepiente, al que no, le es prohibido, le es negado. De eso está hablando, hermanos, este texto bíblico. Y podemos entender también, cuando estamos hablando de ese texto, primero, que la iglesia tenemos las llaves del reino a través de la predicación, ¿sí? Y otra autoridad que el Señor ha dado a la iglesia es que la iglesia tiene autoridad en la administración eclesiástica en cuanto a el orden y la disciplina, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante con la ayuda de Dios. Entonces, si es como estas personas lo enseñan hoy y dicen ato o permito, no sé, ato la enfermedad o permito la bendición económica. Entonces imaginémonos esta escena, alguien dice, bueno, desato finanzas para mi vida. ¿Ustedes se imaginan a Dios corriendo allá en el cielo sin saber cómo enviar las finanzas? O los ángeles corriendo diciendo, alguien está desatando finanzas y lo que se desata en la tierra tiene que ser desatado en los cielos.
A mí me parece hasta chistoso. Esto es peligroso. Y me duele porque esto está metido hasta los tuétanos de muchos cristianos, mis amados hermanos. ¿Sabe una cosa? Cuando leemos algo como lo que acabamos de leer, eso debe tener respaldo bíblico en toda la Biblia. Pero si decimos que atar a la manera que enseñan hoy, deberíamos ver ejemplos de eso. Los apóstoles diciendo, atamos a tal demonio. No sé, ¿recuerdan al apóstol Pablo? Él iba a predicar a algunos lugares y le daban una paliza al apóstol Pablo. Una vez lo apedrearon y lo tiraron por un barranco y pensaron que estaba muerto. Y no murió. Se levantó y fue a predicar a otra región. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Por qué no ató los demonios de esa ciudad para que lo dejaran predicar? ¿Qué pasó ahí? No vemos ejemplos de los apóstoles enseñándole a los feligreses en las cartas, a los corintios, a los gálatas, a los romanos, a los efesios. Los miramos inculcándoles la oración. No vemos a los apóstoles diciéndole, ustedes tienen que atar la enfermedad, atar la pobreza para que no los toque y desaten bendiciones. Eso es una enseñanza no bíblica de ninguna manera. Y esto que hace la iglesia en permitir o prohibir en esa autoridad, mis amados hermanos, esas cosas están ligadas a la voluntad de Dios. No es algo que se nos antoje, es simplemente en esas áreas, a través de la predicación y de la autoridad de la iglesia. No es atar y desatar en cualquier área, no, porque si no lo que se nos antoja, a ver, ¿qué se les antoja desatar? Pues desatémonos yo me quisiera desatar unas 2 casas, no sé, una para ayudar a otros, a arrendarla, no sé. El apóstol el apóstol Pablo padecía un aguijón, una dolencia. ¿Será que él no pudo atar ese aguijón? Timoteo tenía un problema en su estómago. ¿Será que Timoteo no tenía la autoridad, no sabía que decía, ato ese dolor de estómago? O le prohíbo a ese dolor de estómago tocar mi cuerpo. Que eso es lo que está enseñando Maldonado en este video que les he invitado a analizar. Él dice, prohíbale la enfermedad. Y Timoteo, ¿por qué no le prohibió la enfermedad? Los apóstoles, los discípulos, ¿por qué no nos enseñaron a prohibir a la enfermedad? ¿Sabe por qué no le enseñaron? Porque no es la manera. Ahora, esa enseñanza, ¿usted ha escuchado atar demonios? Eso no es bíblico. Y muchos se van a asustar, se van a sorprender, van a abrir los ojos y van a decir, ¿qué está diciendo el pastor? Es que no es bíblico, hermanos. Dios no nos ha llamado a atar demonios. ¿Sabe a qué nos ha llamado? A resistir al diablo. Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago capítulo 4, verso 7. Dice, y aquí nos muestra la manera, no es de cualquier manera. Someteos pues a Dios. ¿A quién nos debemos someter? Eso, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos resistir, aquí estamos para resistir, hermanos. ¿Acaso cuando el apóstol Pablo, los discípulos, acaso no se levantaba el enemigo? Ellos tenían que resistir. El apóstol Pablo, como les decía, pasó muchas dificultades. Y el enemigo podía levantarse, pero ellos estaban llamados a resistir al enemigo. A seguir adelante a pesar de lo que el enemigo se levantaba. A seguir adelante confiando en el Señor. A resistir al enemigo y Él va a huir de nosotros. Otros dicen, es que se debe atar al hombre fuerte. Esa es otra enseñanza que no es bíblica, hermanos. Entonces dicen, vamos a una ciudad y vamos a atar al hombre fuerte primero. ¿Qué es el hombre fuerte? Ellos dicen, es un demonio que
que digamos que está sobre una ciudad, sobre un pueblo. Entonces hay que atarlo a ese para poder ir y no sé, predicar el evangelio o un poco de cosas que podamos hacer para la obra de Dios, no sé. Pero hermanos, solo pensemos por un momento, si eso fuera verdad, pues ¿por qué no los atamos a todos de una vez en un solo montón? ¿Cierto? Atémoslos a todos los demonios en un solo montón. Pero ordenémosles que atarlos por, no sé por cuánto tiempo se le ocurre. ¿Por qué no están atados? Porque no es bíblico, hermanos. El Dios de este siglo es Satanás. El Señor nos ha mandado a resistirlo. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Jesús no lo ató. Jesús lo resistió con la palabra. Mire, cuando es de esa manera debemos resistirlo con la palabra, en la presencia de Dios, soportando muchas veces la aflicción por causa del evangelio. Resistirlo, no atarlo, sino fácil. ¿Cierto? ¿No les parece fácil? Atémoslo. Atemos al demonio, a todos los demonios, atémoslo por 1 o 3 días y ya. Pero vemos que sigue suelto. ¿Sabe quién lo puede atar así de insofacto? ¿Sabe quién lo puede atar? Pues Dios. Es más, por allá en el libro de Revelaciones dice que Satanás será atado por 1000 años. ¿Cierto? Él lo va a atar por 1000 años. Mientras tanto está suelto. Presten mucha atención a esa recta final. Eso es diferente. ¿Hay autoridad para expulsar demonios? Sí. Sí. En el nombre de Jesús tenemos la autoridad para expulsar los demonios. Pero cuando es el caso. ¿Por qué digo cuando es el caso? Porque hoy las personas a todo le llaman demonio. Y entonces alguien está en pecado y dicen, ¿no será que le hicieron algún mal? ¿No será que está poseído? Y a todo quieren atribuirle que es un demonio. No es así. ¿Por qué se hace esto? Porque se quiere evitar que la persona se responsabilice de su pecado y deje de esconderse como Adán y Eva cuando pecaron. Adán y Eva no estaban poseídos. Adán y Eva fueron seducidos y ellos pecaron. Amén. Pero hoy a todo le quieren llamar demonio. Y entonces ahora todo el mundo quiere echar fuera demonios y a nadie se le dice arrepentido de tu pecado, sino pobrecito, venga, le liberamos. No, primeramente predicar el reino de Dios a toda criatura. Y en ese andar donde se ve la necesidad de que hay alguien endemoniado y el Señor le guía, le da la autoridad para expulsar el demonio, se hace. Pero hoy eso es enfático, hermanos. Por todos lugares es endemoniados y endemoniados y endemoniados. Y algunos los confunden con las obras de la carne. Entonces, ¿para todo es un demonio o es un espíritu? Hermanos, eso es un error muy, pero muy grande. Porque de esa manera nunca se hace responsable al ser humano de su pecado, sino que se lo victimiza, se lo libera, entre comillas, y entonces se liberó de cierta cosa y vuelve a su pecado, ahora con más fuerza. Es que no es de esa manera. Y ahora eso de la liberación, hermanos, eso de echar fuera demonios se ha vuelto como un show. Hasta en YouTube, hasta se volvieron youtubers los demonios y los entrevistan. ¿Y cómo te llamas? Haciendo alusión a que Jesús le dijo al endemoniado gadareno, ¿y cuál es tu nombre? Y él dijo Legión. Y ahora quieren entrevistar a los endemoniados. Para ostentar el poder que tienen, mis amados hermanos. Así que tengamos mucho cuidado. Cerramos diciendo que ese video que veníamos analizando no es el único ejemplo, sino que esa doctrina se ha metido a muchas iglesias, a muchas. Y es peligroso. Les decía hace un momento por qué es peligroso.
Así como Maldonado dice, no estoy diciendo orar, dice, yo oro, pero no, el decreto, el comando, la palabra es más poderosa que la oración. Es peligroso porque ya no hay un llamado a la oración, hermanos. Ya no se está llamando a la gente a orar. Un culto de oración, 2, 3 personas. Llame a un culto de milagros, 1000 personas. Llame a la gente a declarar, a atar y desatar. Todo el mundo quiere venir a atar y a desatar pues lo que más le quiera y lo que más le convenga. Ya no hay un llamado a la oración. Porque es peligroso. Tampoco hay un entrenamiento a formar el carácter del cristiano para pasar los procesos y los desiertos que Dios quiera permitir en nuestras vidas para moldearnos. Ya no hay un llamado a eso, una preparación a eso, porque con eso de atar y desatar, entonces nadie quiere que lo toque la enfermedad. Prohíbo la enfermedad que me toque. Si Dios quiere mandar una enfermedad para tratar con nuestro carácter, entonces miren que no tiene ni sentido esa teología, esa idea. El Señor permitiendo una enfermedad para tocar mi vida. Y uno prohíbo la enfermedad. ¿Qué es eso? Más bien orar, ¿cierto? Señor, oro. Le ruego que me sane. Entiendo la lección. Bueno, lo que tengamos que orar. Es más, escuche. Dios viene a ser como alguien sin autoridad. Por eso es delicado. Para los que me escuchan y lo digo en amor. Según esa teología, esos falsos movimientos, Dios viene a ser como alguien sin autoridad. Porque la autoridad, ¿quién la tengo? Yo. Yo declaro, yo decreto, yo ato, yo desato lo que quiero. Entonces Dios no tiene autoridad. Se le está usurpando la autoridad a Dios. Ya no tiene autoridad. O sea, Él no tiene autoridad, se la quitamos, Él se hizo a un lado. Y allá pues manéjenlos como ustedes quieran. No se trata de eso. Es como alguien que no tiene voluntad. Porque ya no queremos que se haga la voluntad del Señor, sino mi voluntad. Y alguien que es Dios como alguien que no tiene soberanía para esta doctrina. ¿Qué es soberano? Que Él hace lo que Él quiere. Y ellos dirían, porque todo esto ahora es concedido a sus hijos por la muerte de Cristo, como dijo Maldonado. Cristo a través de su muerte les dio el derecho. ¿Y Dios dónde queda? Oremos, hermanos, oremos, por favor. Oremos. Es triste, es delicado. Yo pudiera aquí decir, hagan una fila y voy a desatar aquí unas bendiciones y acá vamos a atar cosas para que no les suceda, pero sería engañarlos, sería mentirles. Pero eso vende, eso a la gente le gusta. Eso es lo que la Biblia dice, que tendrán comezón de oír. Y se amontonarán maestros. Y la gente se amontonará. Eso vende, eso gusta a la gente. Pero es tan peligroso y tan delicado que puede terminar la persona en un lugar de tormento. Por eso es delicado, hermanos. Por eso debemos orar mucho.